Hola a todos, este espacio se llama Religiosamente Incorrectos. Gracias por estar escuchando este blog. Mi nombre es Hernán Mentasti y hoy vamos a seguir viendo algunos principios del respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada que están en las escrituras y que muy probablemente hayan inspirado a filósofos y pensadores como John Locke y tantos otros que pusieron y sentaron las bases del liberalismo en la filosofía política y económica. Esto obviamente te hago la aclaración, no es teología dogmática ni es teología sistemática, esto simplemente es una reflexión contextual en la cual o a través de la cual estamos buscando los principios de la libertad en el texto bíblico, obviamente filtrándolos de esa manera, ¿sí? Acá no vas a encontrar un análisis del léxico ni de la sintaxis de los idiomas originales bíblicos, no vas a encontrar un exégesis ni un análisis histórico de lo, digamos, de lo que es el texto que vayamos a analizar. Dicho esto y hecha esta aclaración, como también vale y aplica para el resto de los videos de la serie, pasemos a seguir analizando un poquito más qué es lo que opina Jesús o cómo se comportó Jesús respecto a la libertad. Miren, Jesús realizó la distinción entre dos naturalezas de reinos, ¿sí? Recordemos que en el video anterior vimos que Calvino y Lutero hicieron la distinción de los que son los reinos, el reino espiritual, de lo que es el reino de los estados. Pero acá Jesús, cuando fue interrogado por Poncio Pilatos, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Eso lo puedes leer en Juan 18, versículo 36, si querés leer después la historia por tus propios medios. ¿Esto qué indica? Que Jesús hizo una separación entre lo que es iglesia y Estado. Luego los cristianos comenzaron a ser perseguidos en el Imperio Romano cuando se negaban a adorar al emperador como Dios y al Estado como proveedor de su bienestar. ¿Pero por qué? Porque el de todo creyente es Dios, no es el Estado ni el dinero que pueda proveerle el Estado. O sea, Dios es quien nos da la capacidad para trabajar y producir riquezas. O sea, por ejemplo, cuando Jesús tuvo que pagar un impuesto para entrar al templo donde se realizaban los servicios de adoración a Dios, él envió a Pedro a buscar una moneda en la boca de un pescado, ¿sí? Y ni siquiera sacó el dinero de su bolsillo, ¿entendés? O sea, por este motivo también es que hasta el día de hoy ninguna iglesia cobra la entrada ni tampoco impuestos y siempre permanece abierta para recibir a todo aquel que necesita encontrar una experiencia con Dios. Ahora, un puntito más que no me quiero olvidarme de mencionar es que ¿por qué cobraban impuesto para entrar al templo? ¿Sí? Bueno, digamos, los jeques religiosos o los jefes religiosos, que eran los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, habían hecho todo un entramado de recaudación a través de comerciantes y a través de campistas de dinero. ¿Para qué? Para sostener todo su sistema religioso y ligarse al poder político de Roma, por supuesto, con la intención tal vez de mantener el estatus de Israel eh, como pueblo separado del imperio y evitar, digamos, un poco la conquista romana. Pero esto, si bien tenía una cierta base de cuando Dios había enviado, digamos, a pagar diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento, estos tenían que ser destinados al sostenimiento de todo el sistema religioso de Israel. ¿Para qué? Para que Israel, a lo largo de las distintas generaciones, no se olvide de su Dios y no termine adorando a las deidades, con minúscula, por supuesto, paganas de la época y de la zona. Pero bueno, estos sacerdotes fueron más allá y terminaban abusando de sus conciudadanos en un sistema que lo explicamos en un video anterior. Así que bueno, te pido que lo veas y de paso me ayudas con más visualizaciones. Ahora, eh, esto
vamos a avanzar un poquito más, porque si me pongo a contarte todo el escándalo que Jesús hizo en el templo, voy a estar repitiendo lo que decía en el video anterior. Pero bueno, en definitiva, el reino de Dios nos ha llegado, nos ha sido gratis, no usa violencia ni coerción. Este es un principio también del liberalismo, ¿sí? El principio de no agresión. El reino, este reino no terrenal, este reino de Dios, impulsa el orden espontáneo entre las personas, pero lo hace a través del amor y de la transformación interior que sucede en el corazón de las personas cuando las personas abrazan a Dios y abrazan sus principios como principios de vida, no a la religión, sino las enseñanzas que Cristo nos dejó. Ahora, este orden espontáneo también está basado en la cooperación voluntaria. ¿Sí? O sea, Dios le da libertad al individuo para elegir colaborar con los demás. O sea, la solidaridad, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la solidaridad, siempre es voluntaria, ¿sí? Y obviamente a través de esta solidaridad voluntaria eh, y esta cooperación se obtiene dignidad por la multiplicación del trabajo. ¿Sí? Y esto, bueno, actualmente lo podemos hacer a través del mercado y la libertad de empresa como medios para lograrlo, pero no podemos desconocer que es es necesario un marco de una fuerte ética y moral, que eso también es lo que diferencia a las naciones en cuya cultura hay raíces protestantes, como pueden ser Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, Suecia, Alemania, y aquellos países o Corea del Sur, o aquellos países en los cuales lamentablemente nos quedamos del lado de la contrarreforma, ¿eh? Y del lado del catolicismo, que distingue como distintas categorías de pecados, y hay algunos pecados que no son tan malos después de todo, y hay otros que sí. Entonces, eso en la cultura hace que, por ejemplo, la corrupción sea algo bien visto cuando la gente dice, bueno, tal político es corrupto, pero por lo menos hace obra pública. ¿Entendés? Lo cual es moralmente y éticamente incorrecto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también que, por ejemplo, eh, como hemos sostenido a lo largo de otros videos, no está mal generar ganancias, no está mal tener negocios. Por ejemplo, el apóstol Pedro era pescador, el apóstol Pablo fabricaba tiendas destinadas al comercio y además tenía una red de proveedores, de los cuales uno de ellos era una mujer llamada Lidia, o sea, una mujer en el comercio en aquella época, ¿sí? O sea, esto es una distinción verdaderamente revolucionaria en la cultura. Entonces, los apóstoles tenían sus emprendimientos y autonomía, ¿sí? Primero antes de conocer a Jesús y después de haberlo conocido también, ¿sí? Es decir, que no está mal visto para el cristianismo el generar negocios y obtener ganancias. Lo que sí podemos llegar a cuestionar después es cómo obtenés esas ganancias, pero ya es una discusión ética y moral. Bueno, hay quienes utilizan la historia del joven rico, ¿sí? Que fue un joven que se acercó a Jesús diciéndole quiero seguirte y Jesús le dijo que tenía que vender todas sus posesiones para seguir al maestro, ¿sí? Y utilizan esta historia como justificación para afirmar que la riqueza es contraria a la espiritualidad. Ahora, no te digo que vos como persona espiritual tengas que perseguir la riqueza como un fin en sí mismo, porque eso también es equivocado. Y en algún video, no recuerdo ya, creo que hablamos de que la teología de la prosperidad, cuando se exacerba demasiado, es errónea también, es equivocada. Pero no está mal, y lo vuelvo a decir otra vez, discúlpame que sea repetitivo, tener ganancias, que te vaya bien en tu oficio, en tu profesión, en tu trabajo, en tu emprendimiento. No es pecado, hermano, es totalmente lícito y Dios quiere que te vaya bien. Ahora, los que usan esta historia para justificar que la riqueza es contraria a la espiritualidad, lo que desconocen es que en la época de Jesús, había una creencia de que el que era rico ya tenía el cielo ganado. Lo que quiso distópicamente o lo que quiso romper Jesús
con esto de decirle vendé todo y seguime, fue dejá de poner tu confianza en las riquezas y seguime a mí. Entonces por eso el joven rico se fue cabizbajo en la historia y se alejó del maestro. No porque estuviera mal tener riquezas, sino porque el joven rico había puesto su confianza enteramente en las riquezas y pensaba que tenía el cielo ganado, ¿sí? Ese era su paradigma de vida, la riqueza como un fin en sí mismo. ¿Sí? Pero la realidad es que nosotros, como creyentes, ¿sí? Si ponemos nuestra confianza en Dios, ¿sí? Vamos a tener la prosperidad material, la salud física y emocional que tenemos en el reino de los cielos disponible para nosotros y todo en forma, algunos de manera instantánea, otros de manera gradual, otros de forma progresiva. Dios sabe cómo le da a cada uno de acuerdo a lo que cada uno puede administrar. ¿Sí? Esto nos lleva a ¿qué? A la parábola de los talentos. En esta historia, Jesús propone también eh, que, o sea, todas las personas tienen talentos y capacidades distintas. No todos pueden llevar, por ejemplo, había un siervo que podía llevar 5 talentos, otro que podía llevar 3 y otro que podía llevar 1. Y aún así, el que tenía 5 y 3 los hicieron crecer y sin embargo el que tenía 1, por temor a su amo, no lo hizo crecer y lo enterró en la tierra para por lo menos devolverle lo mismo a su amo. ¿Sí? Pero sin embargo, el marxismo cultural que se ha instalado en el catolicismo y también en las tradiciones protestantes europeas, eh, enseña que es inmoral beneficiarnos de nuestros recursos, de nuestra creatividad y de nuestras capacidades, trayendo culpa, ¿sí?, a lo que es la espiritualidad cristiana, lo cual también es incorrecto. O sea, la parábola festeja el esfuerzo, festeja la creatividad de dos de los siervos involucrados. Estos siervos no eran esclavos comunes, porque si el amo les había confiado dinero, eran esclavos de confianza, eran como empleados en relación de dependencia o gerentes de este dueño, digamos, ¿no? Entonces, esto es un elogio indirecto al espíritu empresarial, ¿sí? En que cada uno de los siervos partió desde capitales distintos y cada uno obtuvo resultados equivalentes en términos relativos, ¿sí? Entonces, bueno, por último, ya vamos cerrando, la parábola lo que critica es la falta de iniciativa, ¿sí? Dado que el dueño del dinero esperaba que al menos el siervo al que le dio un talento y que no estimuló su creatividad para hacerlo crecer, por lo menos esperaba recibir un interés que no lo recibió. Entonces, eh, este es otro detalle que te quería marcar. Y para finalizar, lo último, y te prometo que es lo último, y después seguimos en otro video. Si nos movemos un poquito más allá de la parábola, te voy a dejar con unas palabras que dijo Juan Pablo II en su encíclica titulada Centésimos Annus, que se refiere a la capacidad empresarial y la acción humana creativa a través de la producción de conocimiento científico o práctico. Y esto que dijo el Papa Juan Pablo II, que estos eran factores decisivos para intuir y satisfacer las necesidades de los demás. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Te veo en el próximo video. Te agradezco que hayas llegado hasta el final, si llegaste. Y que bueno, pongas like, te suscribas, pongas la campanita de notificaciones. De esa manera me vas a ayudar a ganar más visibilidad en YouTube y que estas enseñanzas, así como son de bendición para vos, puedan ser de bendición para otros. Gracias, hasta pronto, nos estamos viendo.